Colombia es un país que es rico en recursos naturales, en cultura, en fiestas, en posicionamiento geográfico. Está bañado por 2 océanos, pero tiene un problema. Los colombianos nunca se ponen de acuerdo. Ya van 200 años en guerras civiles. Como bien sabemos, Simón Bolívar logró expulsar a los realistas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y posteriormente se creó el Estado de Bolivia en su honor. Aunque Perú no quería anexionarse a la Gran Colombia, porque este era un gobierno centralista donde las decisiones se tomaban en Bogotá. Pero Simón Bolívar se coronó como dictador del Perú y fue galardonado también en Bolivia en representación a Antonio José de Sucre. Pero esto no duró mucho. Después los estados de Ecuador, una parte del Perú y Venezuela se fueron independizando de la Gran Colombia. Y con la guerra Gran Colombo-Peruana en 1828 y la intervención peruana en Bolivia en 1929, hubo una crisis hasta que se firme el Tratado de Piquiza, retirando las tropas de ambos bandos de Bolivia. Y después otra guerra, la del Cauca. Tuvo que firmarse también el Tratado de Paz en 1832 para delimitar las fronteras entre Colombia y Ecuador. En este video te presentaré todas las guerras civiles habidas después de la renuncia de Simón Bolívar en 1830. Como bien sabemos, hubo un cambio entre la Gran Colombia a la República de la Nueva Granada. Comencemos. La Guerra de los Supremos. En 1839 a 1842 se dio una guerra que se llamó la Guerra de los Supremos. Solamente duró 3 años y se inició por motivos religiosos, ya que durante el gobierno de José Ignacio de Márquez se sancionó una ley que ordenaba suprimir los conventos que albergaran a menos de 8 religiosos para convertirlas en escuelas públicas. Esta rebelión se inició por líderes religiosos y fueron aprovechadas por los caudillos del sur, conocidos como los Supremos, que buscaban hacer oposición al gobierno de Márquez. En esta guerra nacieron las nuevas formas de pensamiento, los liberales y los conservadores, que prácticamente habían infundido sus ideas a todas las regiones del país. Los liberales eran comerciantes y abogados, y estaban dispuestos a abrirse a nuevas oportunidades, y los conservadores eran terratenientes, sacerdotes o militares, que querían cuidar las antiguas tradiciones. Incluso se le llamaron los ministeriales. Nueve años después, hubo otra guerra, la Guerra Civil Colombiana en 1851. La iniciaron terratenientes conservadores caucanos opuestos a las reformas liberales de José Hilario López, quien abolió la esclavitud, expulsó a los jesuitas y también suprimió la pena de muerte y la prisión por deudas. Además, se consagró la libertad de prensa y el juicio por jurados. Estas ideas fueron impulsadas por las revoluciones europeas de 1848, la de la Segunda Revolución Francesa y la de la Revolución Alemana. En sí llevaron ideas socialistas y demócratas al pueblo. Pero pasó un problema. Al abolir la esclavitud, los antiguos esclavos, como no tenían dónde vivir ni trabajo, saqueaban las grandes haciendas y castigaban a sus antiguos dueños con látigos de arrear ganado. A este periodo se le conoció como la época del perreo. También hubo levantamientos en Sogamoso, Mariquita, Guatavita y Guamo, pero José María de Obando, como el general en jefe, pudo calmar esta guerra civil. Tres años después hubo otra guerra, la de 1854. Un año antes, con el apoyo de José Hilario López y de las sociedades democráticas de los artesanos, José María Obando fue elegido presidente de la República y funda lo que sería el Partido Nacional. Y en esa época habían 2 grupos del Partido Liberal, los llamados Gólgotas, que defendían el libre cambio, y los draconianos, principalmente artesanos, que defendían las medidas proteccionistas, ya que los productos traídos del extranjero, de la Revolución Industrial, eran más baratos que la mano artesana en Colombia, lo que conllevó a los artesanos a caer en crisis. Pero como había un gran problema entre los 2 bandos, los Gólgotas se unieron con los conservadores contra el gobierno de Obando, y lo puso en minoría en el Congreso. Incluso estuvo al borde de ser destituido, pero los artesanos y el general izquierdista José María Melo
le ofrecieron la posibilidad de convertirse en un dictador popular, pero Obando rechazó la propuesta, porque iba en contra de la Constitución. Y él fue detenido y excarcelado por los revolucionarios, que tomaron el poder el 17 de abril de 1854, liderado por el Indio Melo. Y él buscaba implantar ideas civilistas y democráticas, pero solamente duró 8 meses en el poder. Y este fue desterrado junto a 200 revolucionarios, pero sobrevivió al paso del Darién entre Colombia y Panamá, y después se unió a las filas de Benito Juárez contra las tropas del imperio, siendo este sorprendido en una hacienda y asesinado. 4 años después, en 1858, se estableció una constitución durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Ya habían reemplazado la República de la Nueva Granada a la Confederación Granadina, lo que conllevó a grandes reformas en toda Colombia. Estas leyes granadinas establecieron la libertad del comercio, la reducción de las aduanas de importación y exportación, el impulso del ferrocarril de Panamá y el control del fuero eclesiástico y la libertad de prensa. Pero se formó una coalición de descontentos liberales y conservadores que se llamó el Partido Nacional. Comenzó en el Estado Soberano de Santander, extendiéndose al Cauca, y los liberales tomaron las armas contra el gobierno nacional de la Confederación Granadina, ya que éste le quería cortar las alas a los estados soberanos. Como Mariano Ospina Rodríguez quería el poder centralista, pero los jefes liberales, encabezados por el general Tomás Cipriano Mosquera, estaban en contra del poder centralizado, ya que cada estado podía tener voz y leyes propias, y estos toman el poder y llaman a Colombia como los Estados Unidos de Colombia, donde se pasó del centralismo al federalismo en 1863. Años después, supuestamente, había paz, pero en 1876 a 1877 pasó un suceso muy devastador para Colombia, que fue conocido como la Guerra de las Escuelas. Fue un conflicto interno entre los intereses del Partido Conservador y eclesiásticos contra los liberales, ya que los liberales querían una educación laica, libertad del culto, y hasta el gobierno de turno habría invitado a una misión alemana para que se transformaran los métodos de enseñanza en las escuelas, que obviamente le pertenecían a la Iglesia Católica. Pero esa iniciativa fracasó cuando la Iglesia decidió fomentar la violencia con los conservadores. Estos se sublevaron en julio de 1876 contra el gobierno radical de Aquileo Parra para detener la educación laica y además medidas anticatólicas. Pero estas oleadas civiles fueron calmadas por Julián Trujillo, que triunfó en la batalla de los Chancos, donde era Estado Soberano del Cauca. Incluso después fue presidente de Colombia, con lo cual le abrió las puertas al periodo de regeneración de Rafael Núñez. El liberalismo ya estaba perdiendo las fuerzas entre los pueblos de Colombia, y entonces se dividieron en dos, radicales y moderados. Y esto lleva el paso a la Guerra Civil de 1885. Primeramente, Rafael Núñez estaba siendo respaldado por los partidos conservadores y querían un nuevo proyecto para Colombia, una república centralista. Y los liberales, radicales, no estaban de acuerdo con estas políticas de regeneración y se declaró la guerra. El 17 de junio de 1885 se libró una de las batallas más famosas, que fue la de Humareda, pero aunque le dio el triunfo a los radicales, muchos de estos murieron y se fueron disminuyendo, lo que conllevó a la rendición, y salió triunfante Núñez y produjo una nueva constitución que eliminaba la constitución federalista de 1863 y se emprendió una profunda reforma constitucional, la nueva constitución de 1886, con la República de Colombia, esta vez de carácter centralista. Aunque una década después, los liberales estaban inconformes por las restricciones que le daban los conservadores cuando perdieron en la guerra pasada. Se les era difícil la adaptación de la nueva constitución porque se suponía que estaban en un periodo de paz y no debería haber restricciones a la libertad de prensa y de culto.
Y esta guerra fue contra el presidente Miguel Antonio Caro, que se vio reducido a rebeliones de poca significación en algunos departamentos, como en Cundinamarca y en Santander, pero a los 60 días el gobierno conservador los derrotó. La guerra civil terminó con la derrota de las fuerzas liberales en la batalla de Enciso, el 15 de marzo de 1895, donde el general Ruiz fue derrotado después de perder más de 1000 hombres. Pero los liberales siguieron insistiendo, ya que querían coger otra vez el poder. Y en el periodo de 1899 a 1902 se forma la guerra más trágica de Colombia, la Guerra de los 1000 días. En 1898 fue elegido presidente Manuel Antonio Clemente y de vicepresidente José Manuel Marroquín Ricaurte, quien era partidario conservador y quería adoptar medidas económicas de libre cambio a mercancías extranjeras, dejando al pueblo sin trabajo, algo parecido a la guerra de 1854, aunque Marroquín renuncia por presión de Miguel Antonio Caro. Y como San Clemente era un viejo de 84 años, su gobierno fue muy permisivo, lo que conllevó al asalto de Bucaramanga por Rafael Uribe Uribe. Los liberales se alzaron en varias partes del país, empezando de inmediato a atacar pueblos y ciudades ante la falta de reacción del gobierno. San Clemente estaba enfermo y los conservadores, al aprovecharse de esto, querían darle un golpe de estado para poder controlar el ejército y así derrotar a los liberales, lo que conllevó a que un comandante de la policía llamado Aristides Fernández quería unirse con José Manuel Marroquín para darle este golpe de estado a San Clemente. Y efectivamente, eso pasó. San Clemente fue arrestado y José Manuel Marroquín se coronó como presidente. Pero este insistió en continuar la guerra y premió a Aristides Fernández, el antiguo policía, como nuevo ministro de guerra. Ante las operaciones militares de los conservadores y la huida de los liberales hacia Venezuela, Rafael Uribe Uribe le pidió ayuda al presidente Cipriano Castro para conseguir armas, hombres, ya que Cipriano se veía como el nuevo libertador, quería promover el liberalismo en todo el continente. Y este le ayudó a las campañas en Magdalena y Guajira, que incluso los liberales se hacían cada vez más grandes, pero a costa de muchas vidas inocentes. Pero en Panamá las revueltas eran muy grandes, lo que conllevó a independizarse de Colombia con ayuda de los Estados Unidos, prácticamente mediante sabotaje y artimañas por la construcción del Canal de Panamá, ya que los franceses lo habían dejado inconcluso por la fiebre amarilla. Colombia estaba empobrecida por causa de la guerra civil. Los liberales ganaban y después perdían, igual que el bando conservador, lo que conllevó a Estados Unidos servir de mediador. Y se firma el Tratado de Paz definitivo el 21 de noviembre de 1902, a bordo del acorazado estadounidense USS Wisconsin, atracado en la bahía de Panamá. Durante la guerra fueron movilizados 75.000 hombres para ambos bandos. Incluso llegaron a reclutarse niños soldados, dejando más de 40.000 bajas como máximo. El país estaba empobrecido, sus industrias y vías de comunicación se encontraban destruidas y la deuda externa e interna eran considerables. Tanto así que la libra esterlina de tipo de cambio de la época había pasado en 1898 de 15.85 pesos hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos. Y con esto fue el fin de la guerra civil de los 1000 días. Pero décadas después, debido al odio y el resentimiento entre los dos partidos, surgió una gran carrera política, donde mediante sabotaje se mantenía la oligarquía y el gran odio entre las clases, lo que conllevó al masacre de las bananeras en 1928, al asesinato de Gaitán en 1948 y al golpe de estado después de Rojas Pinilla. Entre la población surgieron grupos al margen de la ley, como fueron los bandoleros liberales en los años 30, que asaltaban a los grandes hacendados conservadores, y los más déspotas, que se llamaron los pájaros y los chulavitas, que perseguían a todo el que pensara en contra del Partido Conservador. Masacraban caseríos enteros. La historia se sigue repitiendo, aún así con la intervención mediadora de Rojas Pinilla en crear el Frente Nacional y la NAPO. Aún así nacen grupos guerrilleros comunistas y paramilitares.
Literal, es un ciclo sin fin en la historia de Colombia. La única solución es la educación. Es lo único que nos hará entender que la paz es mejor que la guerra. Suscríbete para ver más videos así. Bye.